a todos, muy bienvenidos a esta sesión que nos va a dar James Allison. Esta es la segunda sesión de una serie de dos, y lo que James Allison nos va a explicar es, a lo largo del Antiguo Testamento fue la vez anterior, en esta vez será a lo largo del Nuevo Testamento, pues todos los textos que tradicionalmente se han utilizado pues, para condenar la homosexualidad y a los homosexuales, a las personas homosexuales, pues poder hacer un estudio más profundo sobre lo que quieren decir estos textos desde lo que sería la exégesis bíblica. A James ya le conocemos, pero para los que no le conozcáis, él es británico, ha vivido en varios países de Latinoamérica, en Estados Unidos, y bueno, se ha dedicado pues, a dar un montón de charlas, de conferencias, de acompañar retiros. Él es sacerdote católico y bueno, pues nos acompaña hoy, y es teólogo, obviamente, y digamos que se ha dedicado a estudiar con profundidad los temas de teología vivida desde una persona que es homosexual. Pues muchísimas gracias, James. Gracias. Buenas tardes. Y disculpe por la diferencia entre la foto Grindr y la verdad, que como suelen ser, son bastante diferentes. Pero, ni modo. Entonces, Alberto, si puedes pasar el texto al comienzo de la charla. Yo quisiera comenzar repitiendo lo que dije al comienzo de la primera carta, cuando estamos hablando sobre el Antiguo Testamento, porque estos son los tres puntos, digamos, de interpretación que espero que calen. A ver si nos permite. Deja así, tal cual está perfecto. Recuerden que todo texto bíblico no dice nada de por sí solo, como vamos a ver. La carga moral de la interpretación recae siempre sobre el intérprete que escoge hacer de este texto un mensaje contemporáneo en este momento. Sea lo que sea que dijere cualquier texto, la instrucción que siempre se nos da es: vayan y aprendan lo que quiere decir esto. Misericordia quiero y no sacrificio. Dice Jesús en otro momento, citando en el Evangelio de San Mateo, citando el mismo texto: si ustedes hubieran entendido misericordia quiero y no sacrificio, no habrían culpado a los inocentes. O sea, no está hablando, cuando él utiliza misericordia y no sacrificio, no está hablando de misericordia más bien que ofrecer palomitas o corderitos en el templo. Está una manera de enseñar moralmente que obliga a la gente a sacrificarse, en comparación con una manera de enseñar a la gente que demuestra la misericordia que Dios tiene para con ellos. ¿Me explico? Entonces, esto fue la instrucción de enseñanza que dio a los que enseñan. Cualquier texto puede interpretarse de manera a hacer que sea manera de apuntar el dedo. El mismo texto puede enseñarse como manera de cuestionar la tendencia a apuntar el dedo. Ojo, esto es importantísimo. Y Santiago repite lo mismo en otra forma. Así como usted escoge interpretar un texto, del mismo modo será juzgado por él. O sea, si usted juzga a alguien por la ley serás juzgado. Si tú que eres divorciado dices que la gente gay no debería casarse, pues te juzgarán por la ley del no divorcio. Pero si siendo divorciado dices, pues yo soy divorciado, ¿cómo puedo juzgar a ellos? Pues no se te juzgará por el divorcio. ¿Me entienden? Eso es básico en la enseñanza cristiana. Según la medida en que se juzga, si es juzgado. ¿Está bien? Entonces, es clave importantísima para leer cualquiera de los textos que vamos a ver. Segunda cosa, todo el espíritu en el cual se lee cualquier texto que tiene tendencia a ser vivido como algo de ley, como algo de mandamiento, pasa por una noción bien legal. Como si de un libro de leyes se trata, entonces en un proceso legal estamos. Y en un proceso legal hay un acusador, fiscal, nosotros llamaremos fiscal, y este fiscal en hebraico se llama Goel o Shatán.
el cual nosotros tenemos Satanás, literalmente acusador. Es un término legal originalmente. Y en un proceso hay el fiscal de la defensa, el abogado de defensor, que el Goel es el otro. El Goel es el redentor, ¿no? El Goel es el defensor. Satán es el acusador. El Goel es el de la defensa, que en griego es parakletos, que es literalmente la palabra técnica para abogado de la defensa, de donde nosotros tenemos el término paráclito, ¿no? El Espíritu Santo es defensor. Toda la fe cristiana depende de que el acusador de nuestros hermanos ha sido echado, ¿no? Entonces, la tendencia de leer toda la Escritura es a partir de la perspectiva del defensor. Típicamente, el abogado defensor, ¿qué es lo que busca en un proceso? Ya se los dije la vez anterior, el abogado defensor busca contra cualquier acusación duda razonable. En el momento que hay una duda razonable de que tal o tal instrucción no debe aplicarse en este caso, entonces está libre. Duda razonable, es lo único que tiene que hacer el abogado defensor. Y hasta en la ley romana tenemos este principio: odiosa sunt restringenda. Las cosas odiosas han de interpretarse en el sentido más restrictivo. O sea, si hay una palabra hebraica o griega que podría significar toda una serie de cosas, pero una de las cuales ciertamente es, digamos, de la prostitución sagrada, pues en su sentido más restrictivo se tiene que entender que esto refiere no a los homosexuales, ni siquiera a los prostitutos, sino específicamente a los prostitutos sagrados. ¿Me entiende? Odiosa sint restringenda. Es para que se les interprete en la forma más restrictiva posible. Este es un principio básico de la defensa y del derecho. Y una observación católica que básicamente recopila aquella observación. Y esta es la enseñanza oficial de la Iglesia Católica. Esto es más complicado para los protestantes, pero el magisterio nuestro, católico, enseña lo siguiente: es necesario eliminar también, evidentemente, toda actualización, toda puesta al día, que va en el sentido contrario a la justicia y la caridad evangélicas, como por ejemplo aquellas que buscan fundar la segregación racial, el antisemitismo y el sexismo masculino-femenino sobre los textos bíblicos. Es necesaria una atención especial, según el espíritu del Concilio Vaticano II, para evitar absolutamente toda actualización de ciertos textos del Nuevo Testamento en un sentido que podría provocar o reforzar actitudes desagradables en relación a los judíos. O sea, donde quiera en el Nuevo Testamento utiliza la palabra judaioi, que son bastantes veces, no es para utilizarse, no es para leerse en el sentido étnico moderno, sino en el sentido más restrictivo posible de la antigüedad de Jesús, o sea, cuando era más parecido a una manera de pertenecer partidaria de los que habían regresado de Babilonia, habían introducido el culto especial al yavismo con sus nuevos con su nueva ideología religiosa y prácticas culticas y de pureza. O sea, no el grupo étnico, sino un grupo ideológico partidario. Ahora, como dije la vez anterior, si esto es verdad con respecto a algo tan importante para el Nuevo Testamento como son los judíos, mucho más lo es para algo de mínima importancia en el Nuevo Testamento, como las palabras que dicen que se refieren a los llamados homosexuales. Entonces, si subes un poquito, vamos a mirar ahora nada más a la primera, un punto. La primera línea, los primeros que vamos a mirar, Malakoi y Arsenokoita. Ahora, si puedes pasar al texto donde más abajo pongo eso. Estos son los dos textos. Lo que voy a hacer en esta sesión, hay 4 textos básicos en el Nuevo Testamento que suelen utilizarse para darle, ¿cómo se llama? Porrazos, ¿no?
a la gente gay, son 4. Normalmente se lee primero el de Romanos, pero como quiero pasar más tiempo con el de Romanos, yo prefiero hacer los otros 3, que son muy fáciles de explicar. El de Romanos no es menos fácil de explicar, es más, pero demora más. Los primeros 2 son estas extrañas palabras que aparecen en 1 Corintios y un Timoteo. Yo he tomado las 2 interpretaciones que son absolutamente normales, que se encuentran en muchas interpretaciones y todos tienen una incapacidad para saber de qué están hablando. Esto es el de Schöckel, esta es la Biblia del Peregrino, normalmente es muy buen traductor, normalmente no tiene ninguna queja. Noten, por favor, que traduce homosexuales por arsenokoitai cuando es Corintios, y el mismo traductor traduce invertidos por arsenokoitai cuando es Timoteo. ¿Para qué? Misma palabra, otra lista de pecados. ¿Qué ha pasado entre Corintios? O sea, si una cosa sabemos es que nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que significa esta palabra. Un poco de historia sobre esta palabra. Vamos primero sobre arsenokoitais y luego malakoi. He puesto arsenokoitai en rojo y malakoi en lavanda. Esta vez en Corintios es la primera usanza de esta palabra en griego. No hay texto griego anterior a este texto de San Pablo que utiliza esta palabra. En los 1000 años siguientes hay como 7 u 8 usos después. Nada más para mostrar. O bien San Pablo lo inventó, o bien era acuñado muy recientemente en época de San Pablo. Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que no hay texto griego de todos los textos de los siglos anteriores, desde que se inventó el griego clásico, en que aparece esta palabra. O sea, parece que fue una palabra que acuñaba Pablo. Típicamente hay 2 maneras de ver qué podría significar, o 3, pero ninguno de ellos es totalmente fiable. Se podría decir qué quiere decir, dividiendo sus 2 raíces para saber a qué se refiere. Arsen koitai, varones, o una de las palabras para varones, y yacimientos. Maneras de yacer, como en el sentido antiguo. Como yacen la gente en la, ¿cómo se llama? La colección estos de poesías de la era de Biocid. Romancero. Sí, la gente siempre está yaciendo en esto. Ahora, la dificultad con eso es que ni en castellano, seguramente, toda palabra que viene con viene de 2 otras palabras, necesariamente quiere decir lo que sugeriría la combinación de las 2. O sea, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, yo no sé, ¿de dónde viene la palabra gilipollas? Pero todo el mundo sabe lo que significa la segunda. Pero de gili... Pero si alguien dijera que esta palabra evidentemente se refiere a los, ¿cómo se llama? Las muchas vergas de un tal Gil, por ejemplo. Por supuesto, porque así está construida la palabra, diríamos, pues absurdo, ¿no? En inglés hay la palabra badass. Badass, de tal o tal detective o héroe tipo Bruce Willis o Mel Gibson en las películas. Se dice que tal es un detective badass. Literalmente, culo malo. Pero la palabra badass no hace referencia ni al culo,
ni a la maldad, más bien es una manera de decir que es un tipo bastante guay. O sea, balas, lo traduce literalmente y extravías totalmente del sentido. O sea, ni en castellano, ni en inglés, ni en cualquier idioma que yo sepa, el hecho de que una palabra esté compuesta por dos otras palabras cuyo sentido se entiende, significa que la palabra final sea, en la verdad, una combinación de aquellos dos. Puede ser que sí, pero no hay ninguna garantía, sobre todo cuando de tacos, de palabrotas se trata. O sea, de habla de bajo mundo, donde los sentidos cambian mucho y requiere de mucha sensibilidad para entender. ¿Okay? Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Segunda cosa, curiosamente, en las listas durante los siglos posteriores a este uso, que como digo es la primera usanza que se tiene, esta palabra aparece en listas de pecados. Las listas de pecados en la antigüedad solían dividirse entre dos tipos: pecados de tipo financiero y pecados de tipo sexual. Esta palabra, curiosamente, o aparece en la lista de los pecados de tipo financiero, o al final de la lista del pecado sexual, justo antes del comienzo de la parte financiera. O sea, la sugerencia es que algo tiene que ver con la plata en el asunto. Si es que tiene algo que ver con el sexo, es algo que tiene que ver con la plata. Lo más extraño es que más tarde, o sea, rumbo al fin del primer milenio, hay un uso en un texto griego donde se le usa en el sentido en que después se llegó a utilizar la palabra sodomía para indicar sexo anal, pero se dice explícitamente, sea con mujer o con hombre. O sea, donde la palabra arsen es irrelevante en el sentido, porque se refiere a otra cosa, se refiere a sexo anal con una mujer, explícitamente. Se da por entendido que con varón también, pero se lo refiere a una mujer, lo cual es extraño. O sea, si fueras a seguir nada más por la lista, no tendrías una idea clara de lo que significa. Lo más probable, y esto es una adivinanza, porque como digo, nadie sabe a ciencia cierta lo que significa esta palabra. Lo más probable es que es una manera de poner en griego una referencia a las palabras del libro del Levítico, que vimos en la vez anterior. Ustedes se acuerdan de aquel pasaje donde dice, varón no yacerá con varón los yacimientos de los varones. ¿Recuerdan de aquello? Que en griego es arsen, o arsenos, varón, koitai, yacimientos. Entonces, bastante he sugerido eso, y tampoco me parece extraño, que San Pablo ha optado por introducir en su lista de personas que no heredarán el reino, o sea, una lista que él entendía que las otras personas darían por sentado, así se dice. Sí. O sea, él no estaba intentando de explicarles algo nuevo, él estaba intentando decir, ¿cómo ustedes saben? O sea, esto sería, está utilizando una palabra que se refiere a una realidad que aparece en el libro del Levítico. Si no tuviéramos otros lectores del Levítico de la misma época, nosotros no sabríamos exactamente qué fue lo que San Pablo entendía por estas personas en el Levítico. Pero lo extraño es que sí tenemos un contemporáneo de San Pablo que, utilizando la misma traducción griega de los 70 del Antiguo Testamento, o sea, donde aparecen las palabras arseno, koite, lo lee con referencia a los cultos idolátricos y sexuales. Si subimos un poco la cosa,
Aquí tenemos Filón de Alejandría. Filón de Alejandría, recuerden, si San Pablo hubiese debatido con Filón de Alejandría, podemos imaginar que él habría rebatido. De la misma manera en que San Pablo se hizo el contrario al farisaísmo. Este es el baluarte del farisaísmo en el mundo griego de la época, o sea, de los judíos de la diáspora. Vivía en Alejandría, en lo que ahora es Egipto, y era un gran defensor de la ley de Moisés delante del mundo griego, ¿no? Esta es la explicación que él da de aquellos pasajes de Levítico y Deuteronomio que vimos. La causa, entiendo yo, reside en el hecho de que en muchos pueblos están asignados galardones a la incontinencia y al afeminamiento. Por ejemplo, se da el caso de ver a los tales afeminados contoneándose. No sé qué decir eso, contoneándose. Venido a la perfección. Sin cesar, a través de una plaza repleta de gente, participando en las procesiones durante las fiestas, designados, a pesar de su impiedad, como oficiantes de piadosos ritos. ¡Ay, Dios mío! Presidiendo misterios e iniciaciones y celebrando los cultos de Demeter. ¿Ok? Subimos. Y todos los que entre ellos, ansiosos de aumentar su juvenil belleza, procuraron transformarse completamente en mujeres y se mutilaron los órganos genitales, son revestidos de púrpura, como si procuraran grandes beneficios a sus países, y marchan al frente escoltados por guardias de coro, atrayendo la atención de los que hayan a su paso. Entonces aquí el traductor, el clasicista Treviño, por aquí son conocidos los casos de la castración cultural de los sacerdotes de Atis y Cibeles en Frigia, llamados galos. Galos era el nombre en el imperio romano de los eunucos, nombre que significa también eunucos, y de Artemisa de Éfeso y de Astarte Fenicia, no del traductor. Pero si tal indignación de nuestro legislador, o sea, de Moisés, fue contra los que osan entregarse a tales prácticas, los que sin compasión alguna fueron eliminados por ser cada uno de ellos una mancha y una contaminación para su país. No estaría de más que muchos otros se dieran por advertidos, que los implacables castigos aplicados a los ya condenados son, y no en pequeña medida eficaces para disuadir a los ansiosos de entregarse a similares costumbres. O sea, Filón de Alejandría, un judío típico que tiene mucha rabia de la impureza del mundo gentil en el cual él vive inmerso, o sea, Alejandría es una de las capitales, digamos, lujuriosas del imperio en la época. Él dice, él ve todas estas prácticas culticas, donde este se viste en sacerdote y la gente se castra para hacerse sacerdote en los ritos de Cibeles y Afrodite, y dice que fue exactamente contra esto que nuestro legislador, o sea Moisés, se indignó. Y las dos referencias a Moisés indignándose contra eso son el Levítico que vimos y Deuteronomio, donde achaca primero a los eunucos y en segundo lugar a los prostitutos de santuario y a las prostitutas de santuario. ¿Me explico? O sea, tenemos aquí, extrañamente, en manos de alguien que sería el tipo de mantenedor fuerte de la ley contra el cual Pablo se cargaría después, una muy buena descripción de la realidad del mundo mediterráneo y de cómo ellos entendían, interpretaban las palabras arseno y coites. Entonces, esto aumenta la posibilidad o hasta la probabilidad de que regresemos aumenta la posibilidad o probabilidad de que esta palabra arsenokoitai es una manera de San Pablo como una especie de shorthand, ¿cómo se dice eso? Un atajo para referirse a la típica condena de la prostitución de los santuarios, cultica, ¿sí? ¿Por qué? Habría que preguntarse, en cualquier caso, si no es eso,
¿por qué en una lista de cosas que él entendía como obvio, por qué no poner las palabras obvias en griego? Había maneras de hablar de lo que nosotros llamaríamos comportamientos que eran aceptados en el mundo griego. Por ejemplo, el de paiderastes, que a Filón no le gustaba nada de paiderastes, pero era una práctica bastante común en el mundo griego y romano, con algunas, tenía reglas más o menos, digamos, rígidas para quién se dejaba tomar por quién, era muy importante, ¿no? en la jerarquía de los romanos y los griegos. Pero había una serie de palabras en el griego corriente y él no los usa. Usa más bien una palabra artificial cuya primera referencia es a un elemento cultico, o así por lo visto. Entonces, digo esto. Quien te dice con certeza que sabe lo que esto quiere decir, está mintiendo. Nadie sabe a ciencia cierta lo que esto quiere decir. Yo creo que es bastante probable la noción de que se refiere al típico ataque de los judíos del primer siglo contra las prácticas culticas que eran muy conocidos en su época, y los judíos del primer siglo lo interpretaban a luz de las antiguas críticas hebraicas contra los cananeos. O sea, era una manera bastante fácil, y de hecho, esto es lo que pasa. Filón, en aquel texto, está explicando la ley de Moisés a sus contemporáneos, y primero explica los 10 mandamientos, que son para entenderse en todo el mundo, y luego pasa a explicar las leyes generales, las leyes especiales, digamos, como llaman. Y esto está en la parte de las leyes especiales, o sea, que están en Levítico, que tienen que ver con sacerdocio, con pureza y todas estas cosas. Pero explica, digamos, la sociedad de Alejandría a la luz de la sociedad israelita contra los cananeos. Muy bien, entonces recuerden, una palabra o bien inventada por Pablo o bien de nueva acuñación en su época, de significado flexible en los próximos siglos, donde no se sabe si algo tiene que ver exactamente con sexo o con dinero. Quien lo tradujera, por ejemplo, por prostituto sagrado o por procuradores y muchachos para la prostitución sagrada, bien podría caber dentro de aquel mundo. Pero nadie sabe a ciencia cierta. ¿Y cómo podríamos saber si cualquier palabra, sobre todo las palabrotas, tienen tendencia a deslizarse de sentido, ¿no? durante los años? La otra palabra que él utiliza, malakoi, él ha traducido aquí afeminados. En algunos Biblias dice, o traducen así, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni homosexuales pasivos, ni homosexuales activos, en algunas traducciones. Sí, literalmente. Inventan así. O catamitas y sodomitas. No sé, si ustedes estudian la lista de aberraciones que se ha hecho en las traducciones, es increíble cómo la gente asevera con certeza cosas que no son. Ahora, lo extraño, la palabra malakos, es que malakos quiere decir literalmente mole, en portugués mole, en español suave, blando, moles. Y lo extraño es que, más bien que referirse a efeminado, se refería a, por ejemplo, alguien que se vestía un poco demasiado bien. Un poco dandy. Metrosexual, tal vez. Un poco dandy, ¿no?
un poco demasiado suavecito para ser ¿cómo se llama? Masculino. Pero era una manera de ser masculino un poco peligrosamente atrayente. Pero la noción de que la blandura o la suavidad o el afeminamiento estuviera relacionado con la homosexualidad, en el sentido moderno, en el mundo antiguo, pues no estaba necesariamente relacionado con eso. Había, por ejemplo, una vida que nosotros llamaríamos homosexual, bastante normal dentro del ejército romano y todo eso. Nadie pensaba que si era menos soldado o menos macho, etcétera, por eso. Tal vez había chiquillos que se vestían de manera afeminada para acompañar a la legión, como hasta hoy, si ustedes han ido a Afganistán. Si alguno va a Afganistán, mi hermano, que era reportero para Reuters, fue a Afganistán cuando la guerra en 2002 y comentó el asombro de los soldados británicos y americanos. Donde quiera que paraban, llegaban después furgonetas con chicos jóvenes, 14, 15, 16 años, pintados para ofrecerse a los soldados. Y los soldados americanos y ingleses, que no estaban acostumbrados a eso, estaban pues asustados, ¿no? Y para los chicos estaban asustados de que ellos estaban asustados, porque su experiencia desde que el mundo era mundo, donde quiera que hay campamento militar, en un país donde las mujeres no son permitidos fuera de burka y todo, y guardado para dentro de las casas. Entonces, el conforto sexual se lo dan mascotas sexuales juveniles. Como, dígase de paso, fue una de las cosas que el talibán intentó de enseñar a la gente que fuese contra el Islam, pero no pegó. Una de las dificultades del talibán fue precisamente porque parece que la usanza de los chicos bonitos era considerado como parte del mundo islámico y no contrario al Islam por la propia gente de ahí. Pero esto no afectaba la macheza de los que los utilizaban de manera alguna, y tampoco impedía que los propios chicos, una vez que les comenzaba a aparecer la barba, se hiciesen varones también. O sea, toda una serie de ¿cómo se llama? De imaginaciones que tenemos acerca de las palabras no son culturalmente transferibles. Por eso, la palabra malakos sería mejor traducirlo como suave, asterisco. Nadie sabe a qué exactamente se refería a ciencia cierta. Eso. Curiosamente, existe una palabra para eso de vestirse de manera muy camp. ¿Cómo dice esto? Pues de vestirse muy gay, ¿no? Y esto se llama kunaidia, que es una palabra que Pablo no utiliza. Y que si hubiese dicho kunaidia aquí en vez de malakos, sabríamos a qué se refería. Porque tenía, entre otros autores griegos que sí hablan de relaciones entre personas del mismo sexo, tenía un sentido. O sea, si era esto lo que quería decir, existía la palabra. Sin embargo, utilizo una palabra, y ahí sí, griega normal, que da a entender que todo el mundo entendía, pero que nada tiene que ver específicamente con lo que nosotros llamaríamos homosexual. ¿Me explico? Noten, y si ustedes miran otras traducciones, ustedes verán lo mismo. Yo puse en la banda esto. ¿Con qué facilidad cambian de traducción? Porque nadie sabe lo que quiere decir. De modo que, una cosa podemos decir, 2 de los 4 del Nuevo Testamento
duda más que razonable. Tercer de 4, de la epístola de Judas. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Y esto es muy divertido, porque la palabra para carne extraña es heteras sarges, heteras, de donde nosotros tenemos la palabra heterosexual o heterogéneo, que literalmente quiere decir otro, o extraño. Sarx, carne, en el sentido, no de... sí, la carne, sí. Ahora, lo más extraño de este pasaje es que en el texto de Sodoma y Gomorra, San Judas lee el pecado de que las personas se hubiesen metido con carne extraña. ¿Qué era la extrañeza de la carne de los dos visitantes que venían a Sodoma? Ángeles, exactamente. La extrañeza de la carne era que era de ángeles. Y eso estaba considerado muy mal. O sea, hay sexo entre personas del mismo sexo, hay sexos entre personas de la misma raza, hay sexo entre personas de la misma especie, y luego hay sexo con seres extraterrestres. Y se pensaba que el sexo entre humanos y seres angélicos era especialmente malo. Si usted quiere leer, en el capítulo 6 del libro de Génesis, poco antes de la historia de Sodoma y Gomorra, hay un problema de que varios gigantes raptaron a personas del cielo y se hicieron hijos en la tierra, y esto causó un sinfín de problemas. O sea, por extraño que nos parezca, un problema al comienzo de Génesis es sexo con el orden angelical. Y evidentemente, el libro si lo lees literalmente, el texto de Sodoma, hace referencia a eso, a que estos tipos estaban intentando de cogerse ángeles. Cosa que es mucho peor que cogerse meros humanos, ¿no? Bueno, me explico. El sentido, quien quiera dice que carne, que heteras sarges significaría la carne equivocada o la carne... No, significa literalmente la carne otra, la carne ajena. ¿Sí? Entonces, intentar decir que por eso se ve que Judas interpreta la historia de Sodoma y Gomorra como atacando a lo que nosotros llamamos homosexuales, pues no, francamente. Esta palabra carne extraña ya tiene bastante sentido, ¿no? Vamos ahora a mirar al Romanos. Okay. Aquí, de todos los pasajes del Nuevo Testamento, este es el único que suele ser un poco difícil para la gente. Yo voy a mostrar por qué no tiene que ser, que la verdad no es nada difícil de leer. Y para mostrarlo, yo voy a hacer un pequeño truco. Yo voy a quitar algo del texto en la segunda lectura. Pero yo no voy a quitar ni una palabra. Yo voy a quitar todos los números de versículos, si ustedes ven ahí, y los números de capítulos. ¿Alguien sabe cuándo los capítulos eran puestos? Siglo XII. ¿Y los números de versículo? Siglo XIV. O sea, no fueron escritos por San Pablo. Son una especie de código de bibliotecario para encontrar el lugar de manera más cerca, como el sistema Dewey Decimal en las bibliotecas, para ayudar a encontrar el lugar. No tienen nada de sagrado. Es un
un utensilio, una herramienta nada más para entender la cosa. Y veremos por qué esto es importante. Porque si uno lee el capítulo primero, como terminando donde termina, y si lo lee en un monótono, uno recibe un texto que podría muy bien pronunciarlo el Ayatollah Khomeini o alguna figura, o el Moisés de Charlton Heston, ¿no? de la religión de los 10 mandamientos. Es alguien bastante poderoso y temible. En el momento en que uno quita los números tanto de los versículos y los capítulos, uno se pone en la posición de poder escuchar el texto en una voz rabínica. Recuerden que la enseñanza rabínica no era de tipo monologal, brutal, como nosotros imaginamos, ¿no? Tipos barbudos que solo pronuncian. Siempre eran más bien, funcionaba a tientas, por preguntas, por respuestas, tenía mucha ironía, mucho juego de palabras. Y esta es una carta. Noten, una carta en el mundo antiguo, sobre todo una carta que pretendía tener cierto peso, era dictado. San Pablo dictó esto a un amanuense, realmente la persona que tomó un secretario lo tomó. El amanuense lo seguía en texto corrido. Si ustedes han visto manuscritos antiguos, no hay ni puntuación, ni puntos y apartes. Es letras continuas. Y antes de enviar la tal carta, el autor lo leería al que lo iba a llevar. Porque el que lo iba a llevar no era tan solo el cartero, sino era el actor, lector, que luego lo iba a leer. Y eso es importantísimo, porque un texto sin una persona que lee, sabiendo dónde poner los énfasis, sabiendo dónde las comillas vocales aparecen. Un texto así puede decir cualquier cosa. Únicamente si hay cambios de voz, uno tiene una idea de cuándo es dialogal, de qué ironía hay, dónde está diciendo un chiste, dónde está llamando la atención, como lo haría cualquier buen lector moderno. Entonces, una carta de este tipo ciertamente habría sido enviada, que era la práctica común, con lector que ya había escuchado a San Pablo leer el texto para que se entendiera el sentido. Vamos entonces a leer. Primero voy a leerlo en la versión que ustedes ya conocen todos, como si fuese el Ayatollah Khomeini. Imagino que ustedes ya están acostumbrados a esta lectura, ¿no? Que es una lectura que muchas veces nos ha atemorizado. Yo tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y asimismo, como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores. ¿Dónde están? Aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Pues muy bien. Espero que, aún sin barba, lo jovenesco ha llegado a ustedes. Todo esto cambia de sentido completamente si uno quita los números. Sin números de capítulo. Vamos a subir nada más para... ¿No? No, al contrario. Baja. Baja. Sí. Slow down. Aquí está muy bien. El capítulo 1 es la misma traducción. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Por lo cual no tienes excusa. Hombre, ¿quién quiere que seas tú que juzgas? Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Capítulo 2 comienza con la palabra por lo cual, en griego. Por lo cual. Ningún argumento comienza con la palabra por lo cual. Tanto en griego como en castellano como en inglés. Therefore, por lo cual, diati en griego, significa, es a partir de ahí donde va a dar el porqué del argumento. O sea, la conclusión del argumento. Todo lo anterior tenía como finalidad cachar, así se dice, prender a los oyentes en un timo. Captar en un timo, así se dice, un timo. ¿Por qué? En la verdad, vamos a bajar hasta el comienzo de esto y vamos ahora a ver. Un San Pablo rabínico está haciendo algo muy listo. Él tiene dos grupos de personas delante. Uno, que son judíos recientemente convertidos al cristianismo y que piensan que ellos son superiores a los gentiles recién convertidos al cristianismo porque ellos tienen Moisés y la ley y todo aquello. Y tiene un grupo de gentiles convertidos al cristianismo que piensan que son superiores a los judíos porque no tienen a Moisés y todo aquello. Y en la carta de San Pablo a los romanos, él va primero a hacerle un timo a los judíos y luego a los gentiles. Porque eso
de tener una identidad forjada por contraste con el otro, no tiene nada que ver con el Evangelio. Pero comienza con los judíos. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Él está justificando a los judíos su apostolado a los gentiles. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Todo, el judío primeramente y también del griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. O sea, nada de ser según la ley o no la ley. Y aquí comienza una cosa que habría sido completamente comprensible para cualquier judío de la época. Filón de Alejandría lo habría entendido perfectamente, porque las líneas que siguen, San Pablo podría haberlos tomado del libro de la sabiduría, que incluye como texto, ¿no? Que es típica polémica judaica contra el mundo de los paganos, que comienza diciendo que todo el problema con los paganos comienza con el pecado de idolatría. Como no han reconocido a Dios, toda una serie de cosas siguen. El pecado es la idolatría, y porque no reconocen a Dios, por eso tienen toda una serie de comportamientos raros. Entonces, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Entonces, esto habría sido cosa perfectamente aceptable para los judíos que lo escuchan. Y ellos no se dan cuenta que esto va a venir contra ellos ahora. Que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente. Y aquí ya está lanzándose en una cosa que sus interlocutores judíos están bien, este es de los nuestros, está de nuestro lado. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Y esto es parte de la predicación judía en el Mediterráneo de la época del primer siglo. Tenemos muchos textos. Este es el argumento que utilizan. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pues, todo habitante del Mediterráneo de la época sabía perfectamente bien a qué se refería. O sea, en cada ciudad había multiplicidad de templos con estatuas de los dioses griegos o romanos en forma humana, o bien cocodrilos, o bien serpientes, o bien gatos, o bien jacales, anubis. O sea, quien quiera que ha visto una película de esas de la momia sabe a qué me refiero, ¿no? O sea, todo esto eran cosas de cada esquina. No estamos hablando de cosas que eran tan común para ellos como anuncios para Coca-Cola para nosotros. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Y esto es el argumento de los judíos siempre. A partir de la corrupción de la mente que viene por la idolatría, viene después falsos dioses y después de eso comportamiento inadecuado. Idolatría, mente entenebrecida, comportamiento inadecuado. Por consiguiente, Dios le entregó la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Amén. Ya ven, hasta pone ahí la respuesta que él está imaginando. Porque él está, en inglés dice, singing to the choir, cantando para el coro, ¿no?
Y se imagina que todos los, como en las homilías pentecostalistas, ¿no? Donde el predicador habla y la gente le contesta. Eso sí. ¿Por qué? Porque él ya los tiene. Este de los nuestros. Sí, síguele, predicador. Preach it, preacher. Así como en las iglesias afroamericanas de Estados Unidos. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra la naturaleza. ¿Qué es lo que ellos entendían por esto? Cuando nosotros leemos esto, ¿qué pensamos? Lesbianismo. Y típicamente las personas que dicen, está en la Biblia, apuntan a esto y dicen, pues ya ves, está en la Biblia, las mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. ¿Qué más podría de ser a no ser el lesbianismo? Pero en aquella época, nosotros tenemos varios comentarios sobre este texto en los primeros 4 siglos del cristianismo, entre otros por San Agustín y por San Clemente de Alejandría. Y los dos interpretaron este asunto de las mujeres cambiando la función natural por algo mucho más temible que el lesbianismo. Mujeres encima en el acto sexual. Porque lo que iba contra la naturaleza era la mujer no ocupar la parte de abajo. Entonces, mujer encima. Y se practicaba eso, entre otros lugares, en los templos, los ritos orgiásticos en los templos. Además tenían, ¿cómo se llaman en inglés? Dildos. ¿Cómo? Dildos, consoladores. Pues sí, tenían dildos. Entonces, si eras frecuentador de uno de estos ritos, podrías, si fueras mujer o hombre, podrías dejarte penetrar por mujer o por hombre. Y el problema con eso era la inversión del orden natural, no del género, sino de quién estaba arriba o quién estaba abajo. Lo que se entendía por orden natural no es el mismo. Y además la palabra griega no es lo que nosotros decimos por contra la naturaleza. El griego es parafysio, que significa más allá de la naturaleza, más allá de su tipo, más allá de lo que es apropiado para su tipo. Entonces, porque sí, por esta razón Dios les entregó a pasiones degradantes, hasta mujeres por encima, en relaciones, sea con hombres, sea con mujeres. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. El castigo correspondiente, porque en el frenesí del rito, cuando había orgía sexual entre varones, algunos se castraban para hacerse sacerdotes de Cibeles, la que está en vuestra plaza. Es la próxima vez que si hoy en la noche hay enfrentamiento entre Atlético y a ver es quiénes se castran. No, pero Cibeles, Afrodite, Atis eran diferentes nombres para básicamente la misma mujer diosa, y los sacerdotes eran hombres que se habían autocastrado, echaban las partes por el umbral de la puerta de una familia amiga que salía para ponerles el vestido sacerdotal, y a partir de ahí servían como sacerdotes de Cibeles. Y esto también es una cosa bastante conocida. Es exactamente lo mismo que Filón estaba atacando en el texto que les mostré. Pero eso de que llevan en su cuerpo el castigo, es típica crítica judía de la época contra estos ritos que eran muy conocidos. O sea, esto no es sorpresa.
Y dígase de paso, el que alguien fuese un sacerdote castrado tampoco tenía significado, curiosamente, de afeminamiento. Hay soldados romanos, se han encontrado restos de soldados romanos sepultados en partes fronterizas del Imperio Romano, como Gran Bretaña, que eran esqueletos de oficiales que eran castrados, que se tenían una vida pública de soldado y también eran sacerdotes de mitras. O sea, lo cual evidentemente no era considerado como algo que impedía su función militar. De modo que vamos pensando que aquel mundo no es nuestro mundo. Era un mundo en cierto sentido mucho más brutal y sus parámetros de lo bueno y de lo malo, de lo natural y lo innatural, de lo digno e indigno, de lo vergonzoso y lo honrable, eran muy diferentes de los nuestros. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde está puesto el...? Sí. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. O sea, aquí está indicando todo el tipo de cosas que hace aquellos gentiles absurdos. Todo buen puede decir, sí, además son de atar. ¿Quién en su buen juicio haría una cosa de eso? Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Primer punto, ¿cuál de estos tiene algo que ver con el sexo? O sea, si el gran problema es la idolatría, segundo paso es cultos extraños de bichos, tercer paso es comportamiento depravado en cultos extraños, cuarto paso, toda una serie de cosas. Y claro, ustedes que estaban tan contentos conmigo cuando yo estaba pintando de manera caricaturesca lo absurdo de los gentiles, yo sigo insolentes, abrasadores, chismosos. O sea, ¿y a cuál de nosotros se nos ocurre que qué diferente de nosotros, donde no hay ni un chismoso, ni un detractor de los parientes, ni un soberbio, ni mucho menos alguien tan interesado por asuntos políticos o de dinero o cualquier cosa que llegue a ser despiadados? Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios que practican tales cosas, son dignos de muerte. O sea, refiriéndose al Levítico, de nuevo, entendiendo Levítico como aquellas cosas culticas, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Entonces, sí, eso sí, son malos. Pequeña pausa. Por lo cual, no tienes excusa. O sea, has subido toda la temperatura, dando una visión caricatural, hasta terminar en lo que es verdaderamente malo, que son cosas que, dígase de paso, no tienen nada que ver con lo sexual, ni especialmente con lo gentilicio. Pero los ha subrayado como si fuese todo un ataque a ellos. Y luego, ¡pop!, les pincha el globo, así decirlo. Así se dice. Sí. Por lo cual no se excusa. Quien quiere que sea tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. O sea, vamos a imaginar que todos son judíos. A ninguno de ustedes se les habría ocurrido participar de un culto idolátrico o enfrenecido. No. Pero en el momento en que se concluye que el resultado de todo aquello es ser jactancioso, soberbio, chismoso, detractor, desobediente, etcétera. ¡Ah, carajo! Pues hay problemas tan graves en esta materia entre nosotros que entre ellos.
Lo más curioso de este pasaje, en el momento en que uno quita el número, es que se ve todo el porqué del argumento de San Pablo en la primera línea de lo que nosotros entendemos por capítulo 2, por lo cual ustedes no tienen excusa. O sea, todo lo anterior es un proceso de, en inglés, build up. ¿Cómo se llama? Build up. Es la construcción, va construyendo la cosa, va montando la energía para ¡pum! Después, todo aquello sirve para que al final nos caemos en la cuenta de que somos iguales a ellos. Y eso significa que lo más extraño de todo eso es que sí existe un uso de este texto que el propio texto abomina. Es su uso para juzgar a alguien. La manera de pervertir este texto más grave que se podría ver es utilizar unos romanos para juzgar siquiera a los practicantes de los cultos hieráticos. San Pablo no está ni un poquito preocupado por aquello todo. Su manera de utilizar los practicantes de los cultos hieráticos es para inflar, así decís, inflar falsamente a sus oyentes. Pero le vale madre que eso hagan. Lo único importante es lo de después. En los capítulos siguientes, él va a hacer el mismo juego con los gentiles. Va a hacer un timo contra ellos también. Va a mostrar que ellos también no tienen motivo por qué enorgullecerse con respecto a los judíos. O sea, él va a hacer un equal opportunity attack, un atacador de igualdad de oportunidades. Pero una vez que uno percibe esto, uno se da cuenta de que esto, primero, no puede utilizarse contra nadie, porque todo el sentido del argumento es que sea quien eres, sea quien seas, en el momento de juzgar, tú estás condenando a ti mismo porque haces en todo lo que es serio exactamente lo mismo que ellos. Y él está queriendo ofrecer el evangelio a judíos y griegos y mostrar que tanto judíos como griegos son igualmente motivados por un espíritu todavía no de la verdad, no de Dios. Y esto lo seguirán haciendo. Entonces, noten que la diferencia, lo único que he hecho, a diferencia de la lectura joménica, lo único que he hecho es quitado los números y versículos y párrafos y capítulos, cosas que no estaban ahí originalmente. He cambiado de tono de voz, porque el tono de voz es todo en la lectura. Del tono de voz se deduce lo que está entre comillas y lo que no. El tono de voz hace todo. Uno se asume la responsabilidad del mensaje al hacer la interpretación. El texto en sí, puedes decir cualquier cosa. Según uno lo lee, así será el mensaje que uno está dando. Lo que no se puede hacer, que es lo típico, infelizmente, que mucha gente dice, no soy yo quien les estoy condenando, no soy yo, es la Biblia. Pero nunca es así. La Biblia es mucho más sutil que eso. Entonces, lo único que he hecho es introducir elementos que son perfectamente visibles de otra forma, que es las referencias a la predicación típica judaica de la época. Y he puesto aquí abajo, si bajas, he puesto esto, sí, el libro de la sabiduría. Nada más para, por si acaso quieren interesarse, para ver que no estoy inventando. Cuando tengan un momentito después en casa, leen estos textos y ustedes verán
que es asombrosamente parecida a los versículos. ¿Por qué? Esto representa este libro, el libro de sabiduría, que primero únicamente se conoció en griego, únicamente después se descubrió bastante más recientemente una versión en hebraica, pero es del primer siglo. O sea, existía en la época de Cristo, pero no mucho antes de la época de Cristo. Pero representa, digamos, da un buen ejemplo de qué era el tipo de predicación que los predicadores de Moisés hacían en las sinagogas de la Vasía, así se llama, de la Vasía mediterránea oriental, ¿sí? de la época. Y leyéndolo, ustedes verán que hay frases que casi exactamente reaparecen ahí. O sea, San Pablo estaba citando, o bien de memoria, el tipo de predicación que él sabía que sería muy bienvenido a sus oyentes. Y está introduciendo ciertos elementos que ellos sabrían muy bien. Eso de las mujeres cambiando el uso. Ahora, si en los primeros 400 años del cristianismo a nadie se le ocurrió que se estaba refiriendo al lesbianismo, significa que nosotros ciertamente no estamos obligados a pensar. Y con eso, dígase de paso, no hay una sola referencia al lesbianismo en toda la Sagrada Escritura, siendo casi no sorprendente desde que se entiende que es un libro machista y el mundo varonil entiende muy poco y hace muy poca referencia a lo que se pasaba al otro lado de la tienda. Entonces, todo esto era plenamente conocido en la época. Lo mismo las prácticas, digamos, exóticas de los eunucos, de los castrati, todo eso. Todo esto era, para nosotros esto es asunto, digamos, de erudición. Para ellos no era asunto de erudición. Era perfectamente comprensible a qué se estaba haciendo referencia. La vida del circo, etcétera, etcétera. Todo el mundo sabía que era aquello. Lo verán aquí también en el libro de sabiduría, lo ven en Filón, lo ven en San Pablo. Pero con eso llega a ser perfectamente posible leer aquel texto de Romanos en un sentido que no está criticando a San Pablo, más bien está mostrando un sentido interno a lo que está diciendo, que lo hace auténticamente cristiano. No está cambiando ninguna letra o palabra, lo que dice San Pablo. Está dando un poco de contexto. Y con eso se ve que es absolutamente necesario el uso del término homosexual en la traducción. No hay ningún motivo por pensar que a esta realidad San Pablo se refería. Y aunque pudiera demostrarse que a esto refería, su referencia era como algo acerca del cual no se debe juzgar. ¿Me explico? En primer lugar, no tiene que ver, pero si tuviera, sería como ejemplo de algo al cual los buenos no tienen ningún motivo para juzgar. ¿Me explico? O sea, por dos motivos. La puerta está trancada con dos piernas así. No tiene nada que ver. Y además, si uno lee el texto de esta manera, uno comienza a entender mucho más un San Pablo de esgrima, un San Pablo con un buen sentido de humor rabínico, que sabía muy bien cómo inflar y desinflar a sus interlocutores, que eran técnicas retóricas de la época bien conocidas. Bueno, gracias, espero que he dejado los textos, están ahí. Sobre Romanos, yo tengo esta lectura que les acabo de dar en forma de texto completo. También le voy a pasar a Alberto para que también esté online, para que puedan revisar los argumentos punto por punto, porque lo más importante que esto es una cosa que yo os lo diga, es otra cosa que ustedes leen y dicen, ah carajo, es cierto. Marca toda la diferencia del mundo cuando uno se da cuenta de que el número 2
no es necesario, y que el párrafo que comienza por lo cual es el final del argumento y no el comienzo del argumento nuevo. A partir de ahí, todo queda claro. Muchas gracias. Un ratito. Si alguno queréis hacer algún comentario o alguna pregunta, pues ahora os animo a que la podáis hacer. Preferiría primero tomar nota de esto de lo que queréis preguntar para llevar un orden de esto de preguntas. ¿Quieres preguntar? ¿Cómo te llamas? Paco. ¿Hay alguna alusión? Espera un segundito. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿O comentar? Ricardo. ¿Quién más? Vale, pues hacemos este primer turno con vosotros. No, yo simplemente quería preguntar si, aparte de las alusiones que has hablado en las cartas, en las de San Pablo y San Judas, ¿existe alguna alusión en lo que son los evangelios? La única... Es muy buena pregunta. Por lo siguiente, alusión a lo que nosotros llamamos homosexual, no la hay. Hay una lectura del relato del siervo del centurión que la gente puede leer así si quieren. Yo no creo que sea una mala lectura, pero tampoco es una lectura probada. O sea, si quieren utilizar, conócese ciertamente que los centuriones humanos sí tenían siervos que eran también calentadores de cama, por así decirlo. Y por eso, y que sí que había relaciones sexuales y cariñosas entre ellos, del mismo tipo un poco que los afganíes de que hablé. Ahora, querer de ahí deducir que definitivamente esto fue el caso en el relato de la cura del siervo del centurión en los dos evangelios donde aparece. Me parece que es, digamos, es tirarle un poco, así decirlo, más allá de lo seguro. Yo creo que es una lectura que perfectamente bien se puede hacer, pero no es una lectura que se impone. No sé si me explico. Imponerlo sería hacer el mismo error que hacen los fundamentalistas en el otro sentido. Pero en ningún caso sería una lectura de condena. No, o sea, al contrario. No, al contrario. Jesús está Sí, no, alabando la actitud del está alabando y no presta ninguna atención por eso, ¿no? al tipo de relación. Su interés está en... Sí. No, absolutamente no es de condena. Pero alguna gente lo ha utilizado para decir Jesús bendice la relación entre... Bueno, esto es hacer el mismo error, por el contrario. Yo creo que hacer una lectura piadosa en ese sentido está bien, pero más allá de esto, no. Ahora, lo más cercano en los textos del Nuevo Testamento, aparte de las epístolas paulinas o de Judas, es el uso de la palabra eunuco. Y eso vale la pena pensar, porque típicamente nosotros pensamos que el eunuco dice respecto a alguien o bien castrado o bien que ha tenido algún defecto en los huevos. ¿Así se dice? Sí. Y claro, sí se utilizaba en aquel sentido, pero también se utilizaba en el sentido más amplio para referirse a quienes evidentemente no tenían ningún interés en el sexo con miembros del sexo opuesto. Y por eso serían especialmente útiles para ciertas funciones, como por ejemplo guardar las mujeres del rey o del príncipe, o entendiendo una sociedad
poligámica. El único control que tenía un patriarca macho sobre su descendencia era controlar el acceso a sus mujeres. Entonces necesitaba un varón que fuese con toda la fuerza de un varón, pero ninguno de los apetitos. Ahora, típicamente en el mundo antiguo hay muchas críticas a los eunucos por su exceso de sexo. O sea, en vez de pensar, nosotros pensamos, pues, ¿cómo eran castrados? ¿Eran asexuados? Pues no. Más bien eran conocidos por el mucho sexo de que practicaban. Entonces, no cabe exactamente, o sea, hay algo un poco más parecido a nosotros ahí que en otros. Pero lo interesante de esto es que la prohibición contra los eunucos es absolutamente claro en la ley de Moisés, como lo machacaba Filón. En Deuteronomio se prohíbe, en Levítico se prohíbe quien quiere que tenga problemas de testículo para entrar en el templo, para ofrecer el culto y todo eso. O sea, esto está muy claro con eso. Y esto aparentemente era también una crítica a lo que pasaba en el primer templo, del cual sabemos poco, pero que los del segundo templo parece que atacaban algunas de las prácticas del primer templo, atribuyéndolas a cultos cananáicos o de Baal. La palabra Baal quiere decir simplemente Señor. No es el nombre de Dios, es Señor. De modo que había ciertamente en la época del segundo templo una manera de criticar algunas cosas que probablemente eran propias, colocándolo en manos de otros. No, esto no es propio de lo nuestro. Esto lo hacíamos por contagio con él. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús tiene las líneas más claras y absolutamente diferentes con respecto a los eunucos. Cuando está preguntado por el asunto, dice, pues, algunos nacen así, otros los hacen así, y otros optan por hacerse así por el reino de los cielos. O sea, en términos de observación sociológica, es bastante clara, y también no tiene ningún índole moral. ¿Cierto? Constata solo, Constata. pero no juzga. Y recomiendo la respuesta de los discípulos es, si es así, entonces no es mejor que nosotros no nos casamos. Vuestro opinión. Problema. Sí, viene después. Ahora, eso sí, una de las promesas del tercer Isaías, del fin del profeta Isaías, una de las profecías, era que al final iba a llegar, cuando iba el Señor, iba a quitar todos los malos sacerdotes del templo, iba a acabar con la crueldad de los pastores malos de Israel, y en aquellos días iban a poder entrar los eunucos y los extranjeros. O sea, era una profecía. El tercer Isaías es muy crítico al régimen de pureza del segundo templo. Y es perfectamente evidente que Jesús se percibe como ¿cómo se llama? Como completando las promesas de Isaías, porque poco a poco, sobre todo en el Evangelio de San Lucas, va deshaciendo todas las leyes deuteronómicas hasta llegar a la cruz y acabar por fin con Dios condena el que muere sobre el árbol, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles, por el mismo Lucas, uno de los primeros milagros grandes de evangelización después de Pentecostés es el bautismo por Felipe, de un eunuco etíope que viene y que está en la carroza leyendo. Él está leyendo tercer Isaías, el canto del servidor, que es el capítulo anterior al capítulo donde dice: y en aquellos días traeré de regreso a los eunucos y ellos tendrán un nombre mejor que los otros nombres.
y no más se les dirá de ellos que son cortados con el doble sentido de cortados así y cortados de mi pueblo, ¿no? Y también los forasteros también entrarán, etcétera, etcétera. O sea que Felipe explica el cántico de los cielos y bautiza el eunuco, que es evidentemente el comienzo del cumplimiento. O sea, nosotros no entendemos bien el Nuevo Testamento si no vemos que el darle bienvenida a los eunucos es parte del proceso. Si hay algo que es parecido a nosotros, que terminología exacta no hay, porque también todas estas palabras son vagas, ¿no? En su uso en la época y para que nosotros los traduzcamos. Pero si hay algo ahí, el movimiento del Nuevo Testamento hacia la inclusión de específicamente aquel tipo de pureza es absolutamente demostrado. No sé si... Sí, perfectamente. Ricardo. Bien, una cosa típica que se suele aducir y quizás con mucha fuerza tradicionalmente en la primera de Romanos, del 18 al 32, es lo antinatural o lo contranatural. Traducen el parafisin como contrario a la naturaleza, antinatural. Cuando tanto fisis como parafisis significaría algo socialmente inaceptable, fuera de lo... Y fisis sería costumbre o lo normal, ¿no? Pero no es precisamente el sentido estoico de Marco Aurelio, de Séneca, de Epicteto que nosotros hemos heredado. Lo meten ahí y entonces lo meten dentro del concepto distinto completamente de naturaleza, de fisis, que tenían los judíos y los griegos, y entonces meten lo estoico dentro de lo griego y dentro de lo judío. Y entonces nosotros hemos heredado que parafisis significa antinatural o contra la naturaleza. Entonces, claro, esto cuando en realidad creo que significa lo socialmente inaceptable, lo no normal, cuando habla de las mujeres, por ejemplo, en llevar el velo, no hablar en la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues yo creo que esto realmente es un punto central, a mi modo de ver, dentro de la primera Romanos, porque se ha hecho un uso abusivo, muy abusivo, del término antinatural contra la naturaleza, y se han apoyado todos los demás textos precisamente para decir que los actos que no son tradicionales, digamos la postura del misionero, pues son actos antinaturales o contra la naturaleza. Sí, déjame añadir a eso. En la epístola de los Romanos, esta frase que en griego es parafusin, aparece 2 veces. Parafusin literalmente sería más allá de o excediendo lo típico, excediendo lo que es en el sentido natural, pero no, es decir, lo típico, el uso típico, en exceso del uso típico, más allá del uso típico. Aparece en 2 ocasiones. Uno ahí, cuando las mujeres exceden al uso típico, y también se dice con respecto a Dios. Dios excede el uso típico cuando injerta los gentiles El ramo silvestre en el olivo judío. O sea, y esta es una cosa buena, que Dios ha actuado parafusin, o sea, más allá, en exceso de lo típico, en exceso de lo que era normal o esperado, al injertar los gentiles en el tronco del olivo natural judío, para que vean que tiene toda razón. No es lo malo es que usa la palabra contra, sugiere un contraste entre un uso correcto y un uso contrario a lo correcto, un uso malo, pero no es el sentido de ahí, no es por contraste, sino algo es por excedencia. Si algo es algo que lo excede, sugiere que es lo mismo pero llevado a más. No, me explico. Exceso de velocidad no es lo contrario de velocidad.
por encima del organismo. Exceso de bebida no es contrario de bebida, contra bebida. Me explico. Sí, tienes toda razón. Ahora, el espacio que tú mencionas es absolutamente cierto. La lectura que nosotros hemos aprendido de Romanos es una lectura que sigue, no solamente estoico, pero curiosamente, los estoicos es una mezcla de los estoicos con Filón. Filón de Alejandría, cuya interpretación de los griegos, cuando se encontraron con los estoicos, influenciaron los primeros teólogos cristianos, Clemente de Alejandría y otra gente tertuliana, ¿verdad? Y fueron ellos los que casaron, por así decirlo, Filón con los estoicos para hacer una lectura de la buena usanza del sexo, que sería únicamente para la procreación. Pero anteriormente a esto no era parte del paquete. La invención del paquete es posterior al cristianismo, y yo creo que somos capaces ahora de ver en mucho sentido contrario al sentido del cristianismo. Y vaya, que solo ahora estamos comenzando a ver que esto es insostenible, ¿no? Insostenible tanto para héteros como para gente gay. Entonces, tiene toda la razón. Sí, bueno, yo quería un poco al hilo de la primera pregunta que te hacía sobre si había alguna referencia a la homosexualidad en los evangelios. Sí. Ya has mencionado lo del centurión, pero no has mencionado otra cosa que a mí, por lo menos cuando lo leo, cuando lo escucho, me llama mucho la atención, ¿no? Y es las referencias de Jesús al discípulo amado, al discípulo que tanto quería, el discípulo, ¿no? Refiriéndose supuestamente a San Juan, y que demuestra que había algo muy especial, ¿no? Era el que estaba cenando en la última cena, recostado en el pecho de Jesús. Fue el único que en un momento tan duro, ¿no? Como la pasión, estuvo siguiendo, los demás habían huido y estaba a los pies de la cruz. Sé que ha habido, porque he leído algún libro sobre este tema, de que parece ser que pudiera haber ahí algún tipo. Entonces, es decir, a mí ese tipo de referencias me parecen mucho más evidentes que la del centurión, ¿no? Que simplemente dice, en fin, no lo sé cómo. Sí. Ahora, bueno, varias cosas. Primero, ojo con eso, porque sí hubo un historiador, un biblista, que escribió un libro sobre este tema y fingió haber descubierto manuscritos que apoyaban esto y resultaban ser falsos. Bueno, yo me refiero exclusivamente a lo que dice los Sí, evangelios. claro, no, yo sé, pero hay un libro por ahí que provocó cierta, porque parecía ser uno de estos de Nag Hammadi, o uno de estos textos de poco después de la época apostólica, que sugerían algo de intimidad erótica entre los dos, y resultaron ser un fraude. Entonces toda la gente está medio chocada por eso, porque el tipo era un tipo que en sus otros escritos había sido muy correcto. Ahora, una cosa que es muy difícil que nosotros veamos ahora es, en un mundo monosexual, o sea, donde los varones viven por una parte y las mujeres por otra, lo típico es que todas las resonancias emocionales están entre personas del propio sexo. Y por eso se entiende completamente normalmente que cualquier referencia al cariño, al amor, etc., sería en primer lugar referido a los del propio sexo, sin que esto tenga ninguna relación a lo que hoy en día llamaríamos orientación sexual. Si uno lee las cartas, por ejemplo, entre, ¿cómo se llama? El que tradujo la Biblia al español, Casiodoro.
y su secretario, Valera. Reina Valera, sí, Reina Valera. Es una correspondencia amorosísima y además compartieron cama. Pero aquella correspondencia en la época, a nadie le habría sugerido automáticamente que hubiese una relación erótica entre los dos. Y esto es algo que es difícil para que nosotros entendamos, porque Pero esas expresiones de antisemitismo amable que tanto quería, nunca hace referencia a ninguno más, solamente a San Juan. sí, significa que había una relación especial de amor entre los dos. Pero de la misma manera que una persona, aún en el mundo islámico hoy, puede hablar de una relación absolutamente amorosa con alguien del mismo sexo y utilizar todas las mismas palabras, sin que esto necesariamente tenga, nosotros estaríamos muy sospechosos, porque nosotros no vivimos en un mundo monosexual. Declaraciones de amor para nosotros los entendemos con un trasfondo erótico. Pues esto es bastante moderno. Entonces yo no digo que no, lo que digo es que de aquella manera de hablar se deduce una cercanía amorosa que evidentemente era algo comentado en la época, pero que no escandalizaba a nadie. Y de hecho, se conoce que había una práctica en los yeshiva, en las escuelas rabínicas de la época, de la gente hacerse parejas, se dormían juntos y todo eso, y eran muy amorosos y todo eso. Y a nadie se les ocurrió pensar que esto era contrario a las buenas costumbres. Sí. Estas cosas llegan a ser, es interesante, en el caso del rey Jaime I de Inglaterra y VI de Escocia, el hijo de la reina Isabel, de la Biblia inglesa, el equivalente a la casa reina Valera, que él evidentemente tenía tendencias que nosotros llamaríamos su pasión por su primer ministro, que dormían juntos y era más allá de, o sea, los cortesanos sí reían de aquello, sabían que esto significaba algo más, pero las cartas de amor que el rey escribía, tanto a él como a otras personas, todo esto tenían que ver con muestras de favor, o sea, un lenguaje que para nosotros rebosa subjetividad. Era más bien señales políticos sobre quién recae mi aprobación. Sí, alguien tan seco como Felipe II podría haber escrito cartas de amor en el mismo sentido, sin que nadie pudiera pensar que estaba latiendo un corazón. Entonces, sencillamente, estas son las dificultades para qué peso emocional tenían las palabras en la época y qué relación con lo erótico. Eso es lo más difícil, de vislumbrar subjetividad en los textos antiguos, por así decirlo. Ni sí ni no. Muy bien, pues yo querría en nombre propio, en nombre de Crismón, pues agradecer a James que haya querido compartir con nosotros este espacio para poder hablar sobre el Nuevo Testamento y sobre la relación que existe entre los textos y la homosexualidad. Y nada más, que muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y